Bienvenidos a un nuevo podcast del Grupo Sónica. Como todas las ediciones, tratamos de reflejar en este programa que se llama ¿Quién es? Una de las personalidades de nuestro país y el mundo. Hoy nos visita el doctor Claudio Santamaría. Nos acompaña alguien que ha dedicado su vida a cuidar, a enseñar y a comunicar. Un médico, se puede decir que solo transita hospitales, no solo hace eso, sino transita los medios de comunicación, los escenarios y los espacios de reflexión. Y por eso lo queremos conocer y lo hemos invitado a este podcast, porque además es un querido amigo. Doctor Claudio Santamaría, gracias por venir. Un placer. No, gracias a vos por la invitación, Maxi. Realmente es un placer recibirte y como vamos a hablar temas médicos, temas de salud, quiero decirle que la matrícula nacional del doctor Argentina es 96.332 para que la gente sepa y cumplir con la ley de nuestro país. Bueno, doctor, ¿quién es Claudio Santamaría? Claudio Santamaría es un hombre que nació en el segundo cordón del conurbano bonaerense, que tuvo padres trabajadores, tuvieron un almacén y se fundieron cuando yo tenía 10 años, tengo 67 hoy. Fuimos a vivir a la casa de mis abuelos, tuve la suerte de ir al Normal de San Justo a hacer el secundario y mi papá tenía tres máximas que me salvaron la vida. Dice, si querés comer, trabajá, si querés que te vaya bien, estudiá, y si querés que en la vida todo sea un éxito, sé un hombre honesto. Se olvidó una cosa que yo aprendí después, es que faltaba el amor, que él lo tenía, no lo decía, porque lo vivía. Eh, Estudié 7 carreras. Cuando terminé el secundario hice enfermería. Primero fui a estudiar, una cosa importante que me olvidé, que marca un poco quién soy. Estudié 3 años en La Plata, filosofía y pedagogía para Bien. ser sacerdote. Estuve en el seminario menor y mayor de La Plata, Ese es un dato que no conocía, desde Claudio, el tuyo. 76 hasta el 79. Cuando salí del secundario estuve 3 años estudiando. Cuando salí de ahí quería ser médico y digo, ¿y si me equivoco otra vez en una carrera? Entonces estudié auxiliar de enfermería. Después estudié técnico en hemodiálisis. Mientras tanto empecé a estudiar en la UBA y me recibí de médico en la Universidad de Buenos Aires. Después vi que enseñar era mi pasión. Hice el profesorado de medicina. Soy profesor en medicina con título ¿Mm? universitario. Y después por el crecimiento del instituto hice una maestría en gestión y política universitaria del Mercosur, en Lomas de Zamora, con gente muy brillante, y eso me terminó de formatear. Y hice dos cosas que ahora vos vas a entender. Cuando estaba en el secundario imprimía en la revista del colegio. Ok. Cuando, cuando estaba en la iglesia hacía la revista de la Acción Católica. Y después estudié periodismo y periodismo científico en el CONICET. Siempre fuiste por la comunicación, está claro. Está ahí. Y bueno, obviamente uno piensa, entonces pudiste unir estas dos pasiones tuyas, por un lado la salud, la medicina, la enfermería y por el otro lado la comunicación. Déjame preguntarte qué pasaba por adentro tuyo cuando eras joven o cuando eras chico, tal vez cuando estabas en la primaria, en la secundaria, si ya tenías como algo de decir, che, por acá voy a ir o eso se prendió de grande. No, mirá, yo de chico me gustaban las ciencias naturales. Ok. Llegué a criar más de 150 animales en mi casa. Uh, Tenía una pecera, un laguito con tortugas, Eso es con hermoso. almejas, caracoles. En el secundario estaba en la Acción Católica, íbamos de campamento. Yo hacía de enfermero, entonces un chico se lastimaba, le ponía una venda y lo demás. Después pensé que era lo espiritual y hice 3 años de seminario. Y después me di cuenta que era el tema de la salud. Ahora, me encontré con un problema. La atención en salud era deficitaria. Ok. Y suponete, cuando me recibí de médico y hacía guardias, no te daban el tiempo que un paciente requiere. Bueno, Entonces, igual que ahora. igual que ahora, solo que creo que un poco peor ahora. Y entonces vi que yo quería sacar gente del hospital haciendo prevención y que la educación era el camino. Y entonces empecé a dar clases cuando era muy jovencito, primero de técnico de hemodiálisis. He formado más de 2.000 alumnos para ser técnicos de Impresionante. hemodiálisis. Después vamos a hablar del instituto. Y después, en una época iba al hospital, estaba en la escuela y llegó un momento que decía no puedo estar en dos lados y me pareció que mi camino tenía que ver con la educación y con la prevención.
esos sueños que tenías de joven, cuando empezaste la facultad, cuando estabas también obviamente en las guardias, ya estabas recibido, ¿crees que se fueron cumpliendo? ¿Hay algo de esos sueños que vos tenías en ese momento puntual que decís, bueno, esto lo hubiese hecho de otra manera o hubiese hecho otro camino? Maxi, la realidad superó cualquier fantasía que yo tenía y fue muy superior. Yo tenía dos sueños. Uno era hacer salud y educación. Ujú. Jamás pensé que iba a tener un instituto. Ahora te voy a contar una anécdota muy, muy divertida. Y mi otra pasión que quiero contarte, que para mí es muy importante, yo cuando tenía 8 o 10 años vivíamos en San Justo, después que mis papás se fundieron en la casa de mis abuelos, y no nos podíamos ir de vacaciones. ¿Qué hacía en el verano? En San Justo hay un cementerio y una estación de tren, traían mármoles para el cementerio y cuando bajaban las piedras quedaban piedritas al lado de los durmientes. Yo iba todos los veranos con una mochila, juntaba esas piedras y ahí hacía la pecera de mis peces y el laguito. Picando esas piedras Claro, encontré mis primeros fósiles. qué Y bárbaro. mi gran pasión, mi gran hobby es la Claro. paleontología, digamos. Entonces siempre están emparentadas con eso. Te cuento cómo llegué a la educación. Yo hacía el ingreso a medicina, era enfermero y técnico en diálisis. Un día voy a tomar el subte y del otro lado de la estación, o sea, enfrente, ahí en la Facultad de Medicina, un compañero mío del ingreso a medicina, Nelson Frey, me dice, Claudio, necesitan un técnico de hemodiálisis para dar clase, el único loco que conozco sos vos. Hmm. Me dio el teléfono, vino el subte y eso me cambió la vida porque yo empecé a dar clase en una escuela, en dos, en tres, en cuatro, y ahí hizo que armara el instituto. O sea, yo siempre pienso si no hubiese tomado ese subte, si hubiese bajado o Nelson no hubiese ido, bueno, no sé cómo estaríamos hoy. Bueno, estamos hablando de la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud, que está acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores, ¿verdad? Estamos en Flores, hoy empezamos en Gavilán 75 y estamos en Boyacá y Yerbal. Ahí tenemos dos edificios propios porque empezamos en el 90, hemos crecido mucho en todos estos años y estamos muy, muy contentos. Ujú. ¿Y cómo es, digamos, la diferencia de cuando empezaste en los noventas a ahora, tanto en la educación como en la medicina? Ahí hay un cambio muy grande. Nosotros empezamos con algunos cursos, después empezamos a dar carreras oficiales. Hoy la escuela, la fundación da 7 carreras oficiales, más de 20 cursos de capacitación. Tenemos presenciales y a distancia, tenemos laboratorio. Yo siempre hice hincapié en tres cosas: que la gente aprendiera bien, que tuviera una práctica intensa. Y como vengo del mundo del trabajo, pusimos 3 turnos para que los que trabajan puedan estudiar. El instituto tiene turno mañana, turno tarde y turno noche. Incluso clases los sábados. De esa manera, la gente del mundo del trabajo puede tener un título oficial y la vida mejora cuando estudias. Totalmente de acuerdo, sí. Te pregunto como médico, que me parece interesante, con tu experiencia, la gente te está conociendo, te está viendo en este podcast, ¿qué sentís que es lo más importante que aprendiste de un paciente o que te cambió ese preconcepto que a veces uno trae desde el estudio? El gran aprendizaje son los pacientes. Te cuento dos pequeñas anécdotas. Una es, yo trabajaba en diálisis y tenía una mujer, Norma Laguna, que tenía un trastorno hormonal, perdía calcio, el calcio se le depositaba y tenía úlceras en la piel Ajá. y se fracturó en un montón de partes. Y la verdad que ella dejó de dializarse, se quería morir, vivía muy lejos en el conurbano. Yo fui a buscarla y vivía en una casilla que la cucha de mi perro era mejor que la casa de ella. Em, El agua estaba a 3 cuadras, ella fue a buscar mandó al hijo a buscar un balde de agua, no habló conmigo, se lavó las manos y los pies y vino conmigo. Y en el viaje me dijo una cosa que a mí me cambió la vida. Siempre, por más que te pase algo, hay que seguir adelante. Ella era de Monte Quemado y esa persona tuvo la entereza, se recuperó, salió adelante de esa situación y los pacientes siempre me enseñaron a elegir la vida y que cualquier dificultad o problema se podía seguir adelante. Y eso me cambió. Sí, los Eso paci- esa persona te marcó te marcó. especialmente. Esto pasó hace muchos años, más de 40 años,
yo la sigo recordando y le agradezco a ella y a otros pacientes eh, que esa situación me haya hecho ver que era lo importante de la vida. Me parece importantísimo lo que estás diciendo porque muchas veces uno cuando va al médico, lo digo como paciente, siente del otro lado esto, que a veces tenés poco tiempo, inclusive te pasa con el clínico, que viste que el clínico es mucha observación, es sentarte, mirar digamos, tu ficha técnica y bueno, decir, bueno, ¿qué te pasa? A ver, sentí tu cuerpo. Y hoy te atienden en 10 minutos, es decir, no es la medicina de antes. El médico que venía a tu casa, que conocía a tu familia, que conocía tu historial, eso cambió muchísimo, Claudio. Eso se ha perdido y es lamentable, por eso hay tantos errores en medicina. Yo dejé de hacer asistencial y me pasé a la educación. No me daban el tiempo hoy para hacer una historia clínica, revisar un paciente, escucharlo. Yo tenía pacientes que entraban y se sacaban la ropa. Digo, no, siéntese, Claro. cuéntame quién es, qué le pasa. Lo tengo que revisar, escuchar su historia, ocultarlo, palparlo. Eh, Hoy la medicina está comercializada, por eso cuesta tanto conseguir un turno. A los médicos les pagan mal, le pagan a posteriori. Y la verdad que la medicina hoy, tanto te diría en los hospitales como en las prepagas, le debe a la gente mucho. Eh, Estoy muy preocupado porque cuando la gente llega, por la demora de los turnos, la enfermedad empeora Claro. y por no escuchar y no ver a un paciente, se demora el tratamiento y la gente se enferma mal. ¿Eso pasa en Argentina o pasa en el mundo? Pasa en la Argentina y está pasando en el mundo también, las dos cosas. Argentina que tiene un cuerpo de médicos muy grande, salvo algunas provincias que lo tienen bien, como Neuquén, bastante bien organizado todo el sistema de salud y de prevención, que acá falta. Eh, los ministerios de educación han tenido políticas erráticas, no hay campañas de prevención. Cuento una que funcionó, que fue dejar de fumar. La Sí, campaña fue muy buena sí. y la gente dejó de fumar. Si haríamos campaña de qué comer, de actividad física, de controlar la presión, la sal, muchas de las enfermedades crónicas que tenemos hoy desaparecerían o disminuirían, igual que el tamizaje para el cáncer, que lamentablemente cada día tenemos más pacientes con cáncer. ¿Y eso vos a qué lo atribuís? Creo que ahí hay dos factores. Hay alguna pieza que todavía no sabemos qué es, pero creo que el estrés, la mala alimentación, las malas condiciones socioambientales, el estrés que tenemos social, económico, la inseguridad. Ayer una persona del instituto renunció, una chica que hacía de maestranza, porque hace 20 días la robaron, la golpearon, vivió en el conurbano, le iba a volver y me dice, tengo miedo que cuando vuelva a mi casa me vuelvan a matar. Y entonces yo digo, wow, ¿cómo no se va a enfermar Y esa vos nena? ahí tenés la cabeza, tenés lo que te entra a jugar, los sentimientos, las emociones, ¿no? Lo que siempre se dice, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Tal cual, tal cual. La verdad que es preocupante. Y yo veo cada vez más gente enferma y que el sistema de salud no está a la altura de lo que necesitan los pacientes. ¿Cómo manejás internamente, humanamente, el dolor frente a algo que ustedes ven cotidianamente, que es la muerte? Mira, ahí te cuento dos cosas. Cuando yo empecé, era enfermero, venía del seminario, hice prácticas en el Hospital Ramos Mejía, acá en Once, Ujú. y un enfermero me cargaba siempre, más viejo. Vos sos así porque empezás dentro de unos años. Un día a la guardia llega un linchera quemado y en la pierna tenía gusanos, miasis. Me mandan a prepararlo para operar y la verdad que me mandan un cuartito y el olor a podrido de la carne que había y los gusanos, yo estaba muy mal. Siempre hay un ángel que pasa, un buen tipo, pasó un cirujano jovencito y me dice, Claudio, echale éter o cloroformo, los gusanos se duermen, los sacás y lo traes al quirófano. Hice eso y cuando salí de ahí me fui a llorar un baño. No Claro. aguantaba. Y este enfermero me dijo, pibe, sos así, ya vas a ser duro y no te va a importar nada. Yo fui al baño doblemente a llorar y me dije, ¿cómo hago para sobrevivir? Tenía 21 años. La única forma es tener un grupo de amigos que piense como yo y que cuando yo caiga me sostenga. Y que cuando ellos hice eso, y hoy que tengo 67, te puedo decir que pude mantener los valores y lo que creo y la sensibilidad con mis amigos. Tengo un grupo de amigos que hacen salud, médicos, enfermeros, técnicos, y eso me ha sostenido. Y la otra cosa, hace muchos años, más de 40,
que hago psicoanálisis. Me he Bueno, analizado importantísimo. para saber qué me pasa, por qué estoy triste y cómo manejar las dificultades de la vida. ¿Qué diferencia hay? En parte lo dijimos en la charla, pero ¿qué diferencia hay entre el cuidar y el curar? Es decir, la prevención. ¿Qué diferencia hay? Mira, la medicina tiene tres partes que hoy no se llega. La primera misión de la medicina y la salud es prevenir. La segunda, si te enfermaste, es curar. Que muchas enfermedades, la verdad, que la podemos curar. Y la tercera, que también está poco ejercida, es acompañar. Todos nos vamos a morir y necesitamos que el acompañamiento, cuando no tenemos solución desde la medicina o se acaba la vida, que te pueda acompañar en el proceso, que no te violente con la tecnología médica y que vos puedas morir en paz en tu casa, con tu familia. En algún momento hay que decir, bueno, hasta acá llegamos, es hora de partir. Te acompaño con lo que sentís, trato tu dolor, trato tu angustia. Me parece que es importante. Siempre hay que prevenir cuando se puede curar y siempre hay que acompañar. ¿Cómo se dicen esas malas noticias? Esa debe ser la peor noticia que le pasa a un paciente, ¿no? Y a los familiares de un paciente. ¿Cómo se dice? Mira, vos me decís eso y me viene a la cabeza, yo estaba en diálisis, era médico y fallece una paciente y tuve que decirle a la hija que Mm. su mamá se había muerto. Todavía recuerdo que esa señora, la hija, lloró y gritó 30 minutos al teléfono hasta que vino un vecino, me dice, mire, le pasa esto a la señora, cortó. No hay forma, o sea, hay palabras, lo decís, pero ese dolor se transmite y ahí es importante que vos sepas cómo manejar tu dolor para que te importe el otro, la empatía que hoy se ha perdido y que, nada, sufrimos juntos. Si sos un humano, cuando el otro sufre, vos sufrís con él. Bueno, quiero ir un poquito a, digamos, a la parte más esperanzadora de la medicina. Estamos en una era de avances tecnológicos, de avances científicos. ¿Qué es lo que más te asombra de los avances que se van escuchando? Que vos muchas veces los contás aquí en nuestro programa, en el arranque, en Radio Sónica. ¿Qué es lo que más te asombra y cómo crees que el ser humano en general puede llegar a vivir más años? Se habla de que en la próxima era vamos a vivir entre 100 y 120 años en general. Mira, la verdad que los adelantos de la medicina son formidables. Nuestros abuelos vivían 30, 40 años. Los mejores adelantos, lo hemos charlado con vos muchas veces, Sí. fue el agua potable, las vacunas, y hoy la medicina ofrece diagnósticos y tratamientos donde el promedio de vida hoy en general está entre 75 y 82 años. Algunos países tienen un poco más y sin duda vamos a llegar a 100 porque hoy tenemos tecnología para descubrir enfermedades, para tratarlas y tenemos avances en tratamientos que eran imposibles. De hecho, antes de generar una vacuna tardabas 10, 15, 20 años. En la pandemia hicimos vacunas en 6 meses, un año con la técnica. Hoy hay vacunas de ARN mensajero para tratar el cáncer. Tenemos vacunas que previenen el cáncer y tenemos millones de personas ¿Eso que ya se aplica? ¿Está en etapa experimental? ya se aplica. Ah, ok. Ya se aplica. Tenemos gente que se ha salvado con stent, hoy ponemos millones de stent, que son como unos ruleritos metálicos que te abren las arterias del corazón antes de Increíble. infartarme. Tenemos tratamiento para la diabetes, para adelgazar. La verdad que, todos los días yo leo y recibo muchos artículos, los avances son fabulosos. Ahora, no le llegan a todo el mundo. Eh, Siguen faltando en los hospitales cosas básicas. La gente que tiene la suerte de tener acceso a ese nivel de salud, hace poquito cumplió 99 años Mirta. Mirta Legrand, exactamente. Hay gente como los Rolling Stones o como Mirta que va a lugares como Suiza donde hace tratamiento de regeneración, donde la calidad de vida, ahora poca gente tiene acceso a ese nivel de salud. Existen esos tratamientos de regeneración en Argentina, ¿no? Creo que En la lo he Argentina hay, leído. no al nivel que hay todavía, se están haciendo y creo que cada vez van a ser más accesibles para mucha gente. Sigue habiendo en salud una disparidad entre el que tiene acceso y el que no. Yo veo gente que
se muere porque no tuvo acceso a un tratamiento de diagnóstico de un cáncer de mama, una mujer eh, y otra gente que enseguida por tener recursos lo podemos tratar, operar, le hacemos quimio, rayos y se cura. Hoy te diría que más del 90% de los tumores con un diagnóstico precoz y un buen tratamiento tienen curación. Antes era como una declaración de muerte. Por eso es tan importante la medicina preventiva, ¿no? Mucho. Y que toda la gente que nos escucha, una vez por año vaya al médico, que te revise, buscate un clínico, que te haga los análisis, los estudie, que vea qué antecedentes familiares tenés, que tus hijos tengan las vacunas, que vos tengas las vacunas. Nosotros los grandes también tenemos que vacunarnos contra la gripe, el COVID, la neumonía, contra el herpes zóster. Hay muchas cosas para hacer y la calidad de vida depende de el ejercicio que hagas, la dieta que hagas, que no fumes, que no tomes alcohol y las relaciones sociales. Hoy hemos aprendido que eso hace que la longevidad, estos 60, 70, 80 años, los 99 de Mirta, los 80 de Moria Kazan y de mucha otra gente que conocemos. Que está fantástica, vos la ves a Moria, está fantástica. Bueno, yo estuve en el programa de Moria y después la fui a ver en el teatro y digo, esta mujer con 80 años hace un programa, hace teatro toda la semana y tiene una lucidez mental en lo que te pregunta que es formidable y tiene que ver con estas cosas que hablamos. Recién hablabas de, obviamente, comer, caminar o hacer ejercicio. Estoy hablando del tabaquismo. Cuando se hizo la campaña de prevención, todos hemos aprendido que lo mejor es dejar de fumar. Ahora el alcohol también empezó a ser un tema de tratarse en los medios y también sé que las estadísticas y los datos muestran que la gente ha dejado de consumir alcohol. Ahora la consulta médica sería, ¿el alcohol debe ser cero o el alcohol puede ser social de los fines de semana? ¿Cuál es la recomendación de los médicos? Hoy día cambió, es muy importante lo que preguntaba Maxi. ¿Vos recordás a Favaloro? Decía que había que tomar una copita de vino tinto. Exacto. En la dieta mediterránea. Exacto. Hoy se sabe que no hay dosis que sea saludable de alcohol. Hoy la recomendación, los jóvenes lo han tomado, muchos jóvenes han tomado, de hecho han salido cervezas sin alcohol, están viendo cómo hacerlo en el vino o en otros productos. La verdad que el alcohol produce un daño importante en el organismo, en el sistema digestivo, en el sistema neurológico. La gente a veces toma alcohol para desinhibirse, pero en realidad el alcohol es un depresor, como inhibe las inhibiciones, te soltás y complica y tenemos serios trastornos del alcohol. Por suerte se está valorando no tomar alcohol y creo que va a haber un cambio, tal vez como fue bueno lo de fumar, que prohibimos fumar en muchos lugares. Creo que hay una nueva cultura con disminuir el alcohol o no tomarlo. Como mensaje esperanzador y para los que estén viendo o escuchando, me parece importante esto que estás diciendo. Uno dice, es una persona sana, 30, 35, 40 años, pero habitualmente tomo alcohol. Antiguamente te decían, si vos 10 años dejás de fumar, entonces tenías un panorama, y bueno, es como que prácticamente el riesgo se minimiza a los 60, 70, 80 años. ¿Eso pasa igual con el alcohol? Si una persona de 30, 40, 50 años deja completamente el alcohol. Sí, mira, lo que acabas de decir es muy importante. Hoy se sabe que cuando vos dejás un hábito que hace mal a la salud, sea fumar, beber, estar obeso, no hacer actividad física, y empezás a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, siempre el cuerpo tiene opción de mejorar y cambia. Nunca es tarde para empezar los cambios. Interesante. Y incluso ayer leía un artículo de cómo aprender idiomas a los 60, 70, 80 años hace que el cerebro esté mejor, aumenta las conexiones, aleja el 30 al 40% el Alzheimer o el deterioro cerebral. Muy importante, siempre hay tiempo y es bueno. Dice, hasta ahora pasó, bueno, puedo empezar a mejorar mañana. Estamos en una era donde todo pasa por TikTok, las redes sociales, Instagram, y muchas veces uno ve desinformación. De hecho, con el caso de las vacunas, de la pandemia, de la cuarentena, hubo mucha desinformación. Y yo me considero una persona medianamente informada, siempre dudé de muchas cosas por lo que veía en las redes sociales. ¿Cómo haces vos, médico, con un título, con tus años de experiencia, para decir, che, no miren cualquier cosa? Vayan a preguntarle y a consultar a su médico. ¿Cómo hacemos para que la gente realmente vuelva a confiar en el médico, en la medicina, en los laboratorios? Tan difícil, ¿no? Hay dos cosas que decís
esto está pasando, va a seguir pasando. Hoy un influencer tiene más seguidores que un médico, tiene millones de seguidores. Le paga a algún laboratorio non santo y entonces promociona una cosa que no es cierta. Yo veo médicos que hacen eso también. Eh, y en eso se gana con el prestigio, con la educación, y deberíamos enseñar. Hay países que empiezan a prohibir que los influencers den medicación Exacto. o recetas o dietas porque han hecho estragos, y en eso les falta a los médicos y a la salud tener mejor manejo de la información. Yo trato en la radio, en la tele, en los diarios, de dar buena información. Posteo todos los días noticias, y gracias al espacio que tenemos con vos hace muchos años, intentamos hacer las 5 mejores noticias de salud de la semana. Pero es un problema el tema de las redes y la desinformación. Pasó con el tema de las vacunas. Sí. Hay gente que hoy volvemos a tener sarampión, tos convulsa, porque la gente no vacuna a sus hijos. Ujú. La verdad que estamos complicados en eso, Maxi. Y ahí también obviamente el rol del Estado es importante, ¿no? En las campañas de vacunación y en la concientización certera y que llegue a donde tiene que llegar. Yo recuerdo, Claudio, seguramente vos te vas a acordar, a mí me venían a vacunar en la escuela. O sea, no le preguntaban a mi papá si autorizaba o no a vacunar. Después, bueno, hubo todos unos años de, bueno, eso está mal, ¿viste? Cambió todo. La verdad que vacunar en las escuelas está muy bien. Los chicos, hay algunos países que están prohibiendo, por ejemplo, en el norte de Londres, si los chicos no están vacunados, no los dejan entrar a la escuela. Tienen un brote de sarampión muy grande y se están muriendo, chicos. No es chiste. No es que solo te enfermas. Hay enfermedades. La tos convulsa, hay 700 casos y se murieron 7 chicos menores de 2 años. O sea, hay 7 familias que perdieron a los hijos por no estar vacunados. Ah, No es inocuo no vacunar a los hijos, digamos. Y nos hemos salvado gracias a las vacunas. Y el Estado ha abandonado un poco las campañas de prevención masiva. Falta la presencia del Estado en salud, en educación eh, y en seguridad, que son las 3, te diría, cosas más importantes que debería hacer el Estado. Em, si tuvieras que dejar un mensaje para aquellos que tienen ganas o piensan en empezar a estudiar medicina, enfermería, alguna carrera afín, inclusive en la fundación del Instituto Superior de Ciencias de la Salud, ¿vos qué le dirías? Mira, a mí estudiar medicina, estudiar enfermería, estudiar técnico me mejoró la vida. Y cuando vos tenés un título oficial, tenés una tarea solidaria, sos enfermero, ayudás a prevenir, a curar o acompañar, un médico, radiólogo, instrumentadora, acompañante terapéutico, lo que quieras, técnico de laboratorio, lo que quieras hacer. 3 cosas muy importantes. Podés hacer una actividad solidaria, tenés un título. Si tenés un título, tenés un trabajo en blanco y financiás tus proyectos. Hay un amigo que decía, ¿cómo vas a financiar tus sueños? Con un trabajo oficial. Entonces hago algo, yo digo, tengo la suerte de tener trabajo, hago algo que me gusta y me pagan. A veces mejor, a veces peor. Pude mantener a mi familia, pude cumplir mis sueños, y cuando yo estudio, la sociedad que me rodea es mejor, porque como tengo un conocimiento lo puedo transmitir. Y no solo mejora mi vida, mejora todo mi entorno, porque si yo soy un buen profesional, Totalmente. hago bien. Alguno que esté mirando o escuchando el podcast se va a acordar, yo me acuerdo mucho de vos cuando era más chico y desde Rosario te veía en la televisión, en alguno de los canales, América, por ejemplo, que ibas con tus muñecos y obviamente explicabas. Entre ellos, por ejemplo, lo hiciste con Mauro Viale muchos años. Muchos años. ¿Qué recuerdo tenés de Mauro? ¿Qué pensás de todo lo que lamentablemente le pasó, consecuencia del COVID? Eh, Mauro con América y Canal 26 me dieron, te diría, mi puntapié, donde la gente, hoy voy a cualquier lado a comer, me cruzo la gente en la calle, y yo, todos me saludan y me conocen por el doctor de los muñequitos, de las Exacto, maquetas. Mauro me dio un lugar muy importante, descubrimos cómo mataron a Ángeles Rawson, por me ejemplo. acuerdo, tenés razón. Descubrimos cómo fue el asesinato de Nisman, que por eso ha sido bastante perseguido. Pudimos hacer prevención cuando empezó la primera gripe, el H1N1. eh, y Mauro me dio un lugar, y lo que le pasó a Mauro, él no se vacunó, le ofrecieron vacunarse, no quiso estar en el grupo VIP,
y lamentablemente se enfermó y se murió en esas cosas de corrupción que hubo en la salud. Yo tengo un gran recuerdo con Mauro, eh, y me ha dado un lugar y ha hecho un bien contando una realidad muy importante. Yo estoy muy contento con el lugar que me han podido permitir hacer en los medios, porque he entrado a las casas de mucha gente y le he contado qué es una ACV, por qué es una vacuna, cómo curar una herida, por qué, qué hacer cuando hay un golpe de calor, dónde poner a los chicos. Eh, la verdad que de hecho he creado un dibujito que se llama Doctor Microscopio, Ujú. que le enseña a los chicos sobre las enfermedades, el dengue. Y la verdad que eso, los medios han posibilitado que yo entrara a la casa y atendiera más gente y pudiera cumplir mi objetivo, que digo, yo con prevención quiero que la gente se enferme menos y no vaya al hospital, que se cuide mejor, porque la salud es el valor más importante que tenemos. Para finalizar, y es un tema que no quiero dejar pasar, lo tenía acá anotado, vos hiciste con Mauro el tema del asesinato de Nisman, lo seguiste. Vos recién le dijiste, para muchos es un suicidio, para otros es un asesinato. Contame un poco cómo viviste esos días, cómo llegaste a esa conclusión y qué pasó con esas amenazas que sé que tuviste. Mira, yo cuando lo asesinan a Nisman estaba de vacaciones con mi hija, estaba trabajando en un programa en América, pude tener información de primera mano de mucha gente que participó. Eh, Pude recolectar a través del tiempo muchos datos porque conocía gente forense, supe cómo le hicieron la autopsia, las pruebas y lo demás. Pude demostrar en la tele que lo habían asesinado, que habían sido dos personas, derrumbar un poco toda la pantalla que se armó para cubrir el asesinato. Me empezaron a perseguir, me intervinieron el teléfono, los emails, me destruyeron parte del instituto, me llamaron por teléfono, me amenazaron. Una vez me persiguieron, yo vivo en Ezeiza, tengo 7 kilómetros desde la AFA hasta el centro Ujú. atómico. Cortaron la luz y me persiguieron con un auto para que volcara. Gracias a Dios, Grave, muy grave. no volqué, y lo que hice para asegurarme, presenté todas las pruebas al fiscal Tayano, 31 pruebas del asesinato de Nisman, y el fiscal Tayano, como yo no soy nadie, soy solo un ciudadano, llamó a la gendarmería, le dio las pruebas y la gendarmería armó el mismo baño en el juzgado que yo armaba en la televisión con Mauro Viale, y demostraron que Nisman fue cruelmente asesinado. Eh, de hecho, en algunos canales y en el último gobierno de Alberto me prohibieron de los medios. Yo tenía contrato con varios, Mm. contratos que iba gratis a la televisión, digamos, ¿no? Sí, sí, pero tenías habilitado el aire, digamos. En muchos canales de aire y el gobierno de Alberto me prohibió de todos los canales, porque yo descubrí además que habían hecho un contrato fraudulento con las vacunas rusas, que no servían, y ellos habían ocultado el contrato por lo de Nisman, y por eso ¿Cuál, la Sputnik que estás la hablando? Sputnik. Desaparecí de los medios, tuve 2 o 3 años sin, y la verdad que es un tema complejo, y he eh, dejado de hacer el tema político, digamos, de la salud, por las amenazas a mí y sobre todo a mi familia. Entonces prefiero hacer el tema de prevención y ser cuidadoso. Tengo reservado para un futuro pruebas que algún día podrán salir al aire y que el público en general sepa en realidad qué pasó. Es decir, el miedo no es hacia vos, sino es hacia la gente que te rodea. A la gente que quiero, porque le intervinieron en el teléfono a gente querida que trabaja conmigo, familiares, y las amenazas fueron muy fuertes. De hecho, te cuento una cosa, en el instituto compramos para hacer las pruebas de Ujú. laboratorio ácido acético glacial, 1 litro. El ácido acético se produce para procesar la cocaína, pero en cientos o miles de litros. Me hicieron lo que se llama un carpetazo en el Cedronar, una causa falsa, y si decían que yo procesaba cocaína, desaparecía. La carpeta estuvo preparada, no se aplicó, pero la verdad que hay cosas que en Argentina que son muy duras. ¿Te arrepentís, digamos, de haber hecho eso, de dar esa información al aire? No, no. Solo que no era consciente. Ahora veo los videos con Mauro
y yo dije quién mandó a matar a Nisman en la tele, está, digamos, en YouTube se puede buscar, y presenté todas las pruebas y lo presenté a la justicia. Creo que cumplí con mi deber de ciudadano. Yo tengo la suerte de haber estudiado, a través de eso conozco, interpreto y sé y puedo dar una explicación científica de lo que pasa. ¿Y hoy te sentís protegido o por la justicia o por el gobierno? ¿Sentís que vivís en una Argentina tal vez con, no sé si querés más libertades para poder hablar o no te querés meter en eso? En la Argentina no hay justicia, Maxi. Lo que voy a decir es terrible. La justicia tiene precio y tiene dueños. Si vos querés hacer, tenés un problema legal de cualquier tipo, no Sí, sí, sí. otro, digo, no hay justicia. Si alguien quiere pedir justicia por algún problema personal, no lo tiene. Y la verdad que eso es complejo y me gustaría que mis hijos, mis nietos y las futuras generaciones tengamos un país que es maravilloso, rico, con gente muy capaz, que no puede crecer porque nos ha pasado muchas cosas socioeconómicas, y me parece que si pudiéramos poner hincapié en la salud, en la educación y en la seguridad, Argentina es un país maravilloso. Claudio, te agradezco mucho por estos minutos. Creo que hemos hecho un recorrido humano y honesto por la salud y por la persona, por el profesional. No solo hablamos de los avances científicos, de la tecnología y el desafío de la salud, sino que también te conocimos desde otros aspectos. Gracias por tu vocación, por tu empatía, por lo que haces en los medios de comunicación y para la gente, y ha sido un verdadero placer tenerte en este podcast. Muchas gracias. Yo te agradezco a vos, y la salud es una construcción comunitaria. Si vos no me dieras la voz, no podríamos llegar. Así que yo valoro mucho el espacio que me das vos y Radio Sónica. Bueno, será hasta el próximo podcast de ¿Quién es? Hoy ha pasado el doctor Claudio Santamaría. Hasta la próxima. Chau, chau.